Mi prometido me dejó tirada en el altar, así que invité al invitado más guapo a que fuera mi novio. ¿Te quieres casar conmigo?, le pregunté al invitado más guapo de mi boda fallida. Los ojos del hombre se entornaron apenas. «Un momento», dijo. Sacó su celular y marcó a su asistente. «En 20 minutos. Centro. Tráeme un par de argollas de boda», ordenó por WhatsApp, pidiendo mensajería en moto al centro de la Ciudad de México. Después miró mi mano. Talla 11. Sin darme cuenta, apreté el dobladillo de mi vestido. Había acertado mi talla a la perfección. Cuando llegaron las argollas, la ceremonia continuó como si nada. Los familiares y amigos me lanzaban pétalos mientras avanzábamos por el salón de eventos. Fue fascinante ver sus caras, mezcla de shock y sonrisas forzadas de felicitación. A mí, todo aquello me divertía muchísimo. Alzando la vista para observar bien al hombre que tenía delante, le pregunté, «¿Cómo te llamas?». Sus labios finos se movieron apenas. «Alejandro Díaz». Mi plan original con Rodrigo había sido celebrar la boda en la mañana y luego ir al registro civil por la tarde para registrar el matrimonio. Al final, resultó perfecto. Directamente pasamos al registro. Saqué el móvil para revisar el contacto nuevo que acababa de añadir. Su foto de perfil era una luna llena sobre un cielo estrellado. Mi mamá, sentada en el sofá de la sala de mi casa en la colonia Roma, suspiraba una y otra vez. «Lucía», me dijo, «aunque Rodrigo huyera de la boda, que está mal, y si de verdad tuvo una emergencia, podrías haber hablado con él después. ¿Cómo se te ocurre invitar a un desconocido como promotor?». Borré una a una las fotos que tenía de Rodrigo y de mí en mi galería. «No fue al azar», respondí. «Era el hombre más guapo de allí». Ella reflexionó un instante. «Bueno, eso es cierto», reconoció. «Pero no es el punto. Tienes que explicarle todo a este Alejandro y luego hablar en serio con Rodrigo». Al día siguiente, muy temprano, fui al departamento de Rodrigo a recoger mis cosas. Mi celular vibró. Pareja de matrimonio me había enviado un mensaje. «Soy libre esta tarde. ¿Puedes ir al registro civil a firmar?». Al leerlo, imaginé a un ejecutivo sentado en su oficina de Polanco, con cara de póker mientras redactaba el mensaje, pulsaba enviar y luego fingía total despreocupación, mirando de reojo la pantalla. Tal como ayer, cuando me dijo sin expresión alguna que tenía una junta en su empresa y se alejó dando pasos rígidos. La asistente de Rodrigo, Martina, había echado un discurso. «El director está un poco nervioso. Es su primer matrimonio». Yo sonreí con sorna, pues para mí es el segundo. Antes de conocer a Alejandro, nunca me había preocupado demasiado por el físico ajeno, pero tras verlo, no puse ninguna resistencia a casarme con un hombre al que acababa de conocer. Eso debería decirte lo guapo que es. Mientras pensaba en eso, Pareja de matrimonio mandó otro mensaje. «Señorita Martín, ¿no considerará inválida la boda de ayer? No soy cualquiera desde que hubo ceremonia. Espero que pueda formalizarlo, más que dejarme como un novio de segunda mano». «Vaya forma de expresarlo», murmuré. Alejandro era todo un personaje. Contesté con un emoji de sonrisa pícaro. «Nos vemos en el registro civil en 30 minutos». Al entrar al registro civil de la Ciudad de México, en la calle de República de Cuba, lo vi en la sala de espera. Con la espalda ancha y un traje impecable, irradiaba el porte de un empresario exitoso. Miré mi sudadera y mis vaqueros, ideales para mover mis cosas, y pensé, «Bueno, mi estilo es friendly». Me acerqué a saludarlo. «Alejandro», asintió. «Señorita Martín». Iba a hacer charla para conocerlo mejor cuando sonó mi celular. Era Rodrigo. «Lucía, lo siento muchísimo. De verdad tuve una emergencia ayer. Una situación de vida o muerte que me obligó a irme». Pasé el pulgar sobre el diamante de mi argolla. «No sabía que eras doctor», solté. «Hasta los doctores de urgencias tienen días libres. ¿Tienes que salvar vidas el día de tu boda?». Rodrigo quedó en silencio. «Lucía, no te enojes. De verdad estaba salvando a alguien. ¿Dónde estás? Voy para allá a explicarlo». Miré a Alejandro a mi lado y sonreí en silencio. «Me estoy casando». Del otro lado escuché un suspiro irritado. «Lucía, ¿puedes dejar de bromear? No debí irme de la boda. Lo admito, pero solo quedó mal mi cara. En cambio, alguien corría peligro real. ¿Qué crees que es más importante? Tienes que madurar», remató. «No puedo tratarte siempre como una niña». Sonaba razonable a primera vista, pero tras tanta palabrería, seguía sin decir quién era tan importante como para abandonar la boda sin avisar. Pensando en esa asistente que siempre mencionaba, ¿no era obvio? No me interesaba saber más. «Está bien», contesté.
Colgué y seguí con Alejandro a la mesa del oficial civil. Después de firmar, lo vi junto a su auto. Tengo junta esta tarde. Puedes pedirle a Carlos que te lleve de compras para lo que necesites. Luego regresa a casa y espérame. Hizo una pausa antes de decir casa, y supe que hablaba de la suya. Sacó una tarjeta negra y me la puso en la palma. Lucía, nos vemos esta noche. Alejandro era todo un personaje. Antes de la firma me llamó señorita Martín. Después simplemente Lucía. Y sorprendentemente no me importó. Guardé la tarjeta y respondí, te veo esta noche. Se marchó en su auto dejándome con Carlos, su asistente. El señor Díaz no estaba tan feliz desde hace tiempo, dijo Carlos entusiasmado. Además, es la primera vez que persigue a alguien con tanto empeño. Reconocí el tono de novela romántica en sus palabras. ¿Eso no es de criados en los libros? Bromeé. Carlos se sorprendió y sonrió. ¿Lee usted esas novelas, señorita Martín? Aparté la mirada. Un poco. Carlos me llevó al centro comercial Reforma 222, bajo el murmullo de sus historias. El mall pertenece a la familia Díaz. Su jefe es millonario y siempre tiene tiempo para su esposa, a diferencia de ciertos doctores de hospital. Dejé la bolsa que llevaba. A punto de contestar, vi acercarse una figura estilizada corriendo hacia nosotros. La figura que corría hacia nosotros se hizo más clara a medida que se acercaba. Era una mujer joven, delgada, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada. Llevaba un vestido azul marino que se ajustaba perfectamente a su figura, pero lo que más me llamó la atención fue su vientre. Estaba embarazada, claramente en el segundo trimestre. ¿Lucía?, preguntó con voz entrecortada, como si hubiera estado corriendo durante mucho tiempo. La reconocí inmediatamente. Era Martina, la asistente de Rodrigo, la misma que siempre mencionaba en sus conversaciones, la que trabajaba hasta tarde con él en el consultorio, la que era tan dedicada según sus propias palabras. Martina, dije, sintiendo que algo helado se instalaba en mi estómago. ¿Qué haces aquí? Ella miró nerviosamente a Carlos y luego a mí, evitando hacer contacto visual directo. Necesito hablar contigo. Es sobre Rodrigo y su voz se quebró. Sobre ayer. Carlos, notando la tensión, se disculpó y se alejó unos metros, pero pude ver que seguía observando la situación con curiosidad. Habla, le dije cruzando los brazos sobre el pecho. Una parte de mí ya sabía lo que venía, pero necesitaba escucharlo. Martina se llevó una mano al vientre en un gesto protector que me resultó familiar. Era el mismo gesto que hacían las mujeres embarazadas cuando se sentían vulnerables. Rodrigo no pudo ir a la boda porque yo estaba teniendo complicaciones. Empecé a sangrar y él me llevó de urgencia al hospital. Cada palabra salía de su boca como si le costara un esfuerzo enorme pronunciarla. Yo permanecí en silencio, esperando a que continuara. El bebé, se tocó el vientre nuevamente. Es de él, Lucía. Llevamos 6 meses juntos. Él iba a cancelar la boda, pero yo le dije que no lo hiciera. Pensé que podríamos arreglar las cosas después, que encontraríamos la manera de explicarte todo sin hacerte tanto daño. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Durante unos segundos, no pude procesar completamente lo que acababa de escuchar. 6 meses. Mientras yo planeaba nuestra boda, eligiendo flores y probándome vestidos, él estaba con ella. Mientras yo me preocupaba por cada detalle de nuestro futuro juntos, él estaba construyendo un futuro completamente diferente. 6 meses... Fue lo único que logré articular. Martina asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lucía, yo nunca quise que pasara esto. Al principio solo era trabajo, pero luego las cosas se complicaron. Rodrigo decía que ya no te amaba como antes, que se había dado cuenta de que ustedes no eran compatibles. ¿Y tú le creíste?, pregunté sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Sí. Él decía que iba a terminar contigo después de las fiestas navideñas, que no quería arruinarte las celebraciones. Pero luego llegó febrero, marzo, abril, y siempre tenía una excusa para posponerlo. La ironía de la situación no se me escapó. Rodrigo, el hombre que me acusó de ser inmadura y de necesitar que me trataran como una niña, no había tenido el valor de terminar conmigo antes de embarazar a su asistente. ¿Y ayer? ¿Qué pasó exactamente ayer?, pregunté. Martina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Empecé a sangrar a las 8 de la mañana. Le mandé mensaje diciéndole que tenía miedo, que algo estaba mal. Él decidió que tenía que llevarme al hospital inmediatamente. Dijo que su bebé era más importante que cualquier ceremonia. Su bebé. Las palabras resonaron en mi cabeza. No nuestro bebé, o el bebé de Martina. Su bebé. Rodrigo había elegido y no me había elegido a mí. ¿Y está bien?,
¿El bebé está bien? Pregunté sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Martina me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que me preocupara por su bienestar. Sí, fue solo un susto. El doctor dijo que era normal en algunos embarazos, pero Rodrigo se quedó conmigo todo el día para asegurarse de que estuviera bien. Mientras procesaba esta información, escuché pasos detrás de mí. Me volví y vi a Alejandro acercándose. Había terminado su llamada telefónica y venía hacia nosotros con esa expresión neutral que ya estaba empezando a conocer. ¿Todo está bien?, preguntó, mirando primero a Martina y luego a mí. Alejandro, ella es Martina, la asistente de Rodrigo, dije sintiéndome extrañamente calmada. Martina, él es Alejandro, mi esposo. Los ojos de Martina se abrieron como platos al escuchar la palabra esposo. ¿Esposo? Pero Lucía, tú y Rodrigo. Rodrigo me abandonó en el altar, la interrumpí. Alejandro no. Nos casamos ayer por la tarde. Alejandro dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Martina y yo. No fue un gesto agresivo, pero sí protector. ¿Esta mujer la está molestando, señora Díaz?, preguntó, usando mi nuevo apellido con naturalidad. Señora Díaz. Sonaba extraño, pero no desagradable. Martina palideció al escuchar el tono firme de Alejandro. No, está bien, respondí. Solo estaba explicándome por qué Rodrigo no pudo asistir a su propia boda. Alejandro asintió, pero mantuvo su posición protectora. Entiendo. ¿Y ya terminó la explicación? Martina se removió incómoda bajo la mirada de Alejandro. Era obvio que él no le agradaba la situación. Yo solo quería que Lucía supiera la verdad. Rodrigo está desesperado. Ha estado llamándome toda la mañana preguntando si había hablado contigo, si sabía dónde estabas. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Nada. No sabía qué decirle. Cuando me enteré de que te habías casado con otro hombre, Rodrigo se volvió loco. Está en camino hacia acá. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Viene para acá? Martina asintió. Sí. Le dije que te había visto en Reforma 222. Debería llegar en cualquier momento. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, escuché una voz familiar gritando mi nombre desde el otro lado del centro comercial. ¡Lucía! ¡Lucía! Era Rodrigo. Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Me volví y lo vi corriendo hacia nosotros, empujando a la gente en su prisa. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Su cabello estaba despeinado y tenía ojeras marcadas. Lucía, gracias a Dios, jadeó cuando llegó hasta nosotros. Necesito explicarte todo. Lo de ayer, lo de Martina. Puedo explicarlo todo. Alejandro se movió instintivamente para colocarse entre Rodrigo y yo. Señor, le sugiero que se calme, dijo con voz controlada pero amenazante. Rodrigo lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces con mi novia? Soy su esposo, respondió Alejandro sin pestañear. Y le pido que baje la voz. Está alterando a mi esposa. La cara de Rodrigo se transformó en una mezcla de confusión y horror. ¿Esposo? ¿De qué estás hablando? Lucía, dime que esto es una broma. Me acerqué un paso hacia él, sintiendo una calma extraña instalándose en mi interior. No es una broma, Rodrigo. Me casé ayer, justo después de que tú decidieras que tu bebé con Martina era más importante que nuestra boda. Rodrigo miró a Martina con pánico. ¿Le dijiste? ¿Le dijiste todo? Tenía que hacerlo, murmuró Martina. No era justo que siguiera sin saber la verdad. Pero no era el momento, gritó Rodrigo. Yo iba a explicárselo todo a mi manera, cuando fuera el momento adecuado. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo que la rabia empezaba a reemplazar a la tristeza. ¿Después del nacimiento del bebé? ¿Después de que yo desperdiciara más años de mi vida esperando a que te decidieras a ser honesto conmigo? Rodrigo se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. Lucía, por favor, sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Lo de Martina fue un error, un momento de debilidad. Tú eres la mujer con la que quiero pasar mi vida. Un momento de debilidad de 6 meses, dije, que resultó en un embarazo. Muy conveniente. Lucía, escúchame. No, lo interrumpí. Tú escúchame a mí. Ayer me abandonaste en el altar. Hoy descubro que llevas meses engañándome con tu asistente embarazada. Y todavía tienes el descaro de venir aquí a decirme que fue un momento de debilidad. Alejandro puso una mano suave en mi espalda baja, un gesto de apoyo que me dio fuerzas para continuar. Rodrigo, lo que tuvimos se terminó ayer cuando decidiste que era más importante correr tras Martina que cumplir el compromiso que habías hecho conmigo. ¿Y sabes qué? Estoy agradecida de que lo hicieras. ¿Agradecida?, preguntó Rodrigo, incrédulo. Sí,
porque me diste la oportunidad de conocer a un hombre que sí cumple sus promesas. Un hombre que cuando dice que se va a casar conmigo, lo hace. Un hombre que no me abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Rodrigo miró a Alejandro con odio evidente. ¿Y tú quién eres? ¿Su novio de rebote? ¿Crees que porque te casaste con ella en un momento de despecho, eso significa algo? Alejandro sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Soy Alejandro Díaz. Y no soy su novio de rebote. Soy su esposo. Y a diferencia de usted, cuando me comprometo con algo, lo cumplo. El apellido Díaz claramente le sonó familiar a Rodrigo. Vi cómo sus ojos se abrieron con reconocimiento y algo que parecía miedo. ¿Díaz? ¿Como en Hoteles Díaz? El mismo, respondió Alejandro con esa sonrisa fría. Y creo que ya es hora de que se retire. Mi esposa no tiene nada más que escuchar de usted. Rodrigo me miró con desesperación. Lucía, por favor, no puedes tomar decisiones tan importantes cuando estás enojada. Esto no es como tú. Siempre fuiste más sensata, más cuidadosa. Tal vez ese era el problema, dije. Tal vez fui demasiado sensata, demasiado cuidadosa. Tal vez debería haber tomado decisiones impulsivas hace mucho tiempo. Pero él es un extraño, insistió Rodrigo. No sabes nada de él. Sé que cuando prometió casarse conmigo, lo hizo, respondí. Sé que no me abandonó cuando las cosas se complicaron. Y sé que no me ha mentido durante meses mientras construía una vida secreta con otra mujer, Martina, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Finalmente habló. Rodrigo, ya basta. Ella tiene razón. Lo que hicimos estuvo mal. Lucía merece ser feliz. Rodrigo la miró con traición. ¿Ahora estás de su lado? No se trata de estar del lado de nadie, respondió Martina. Se trata de aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Alejandro consultó su reloj. Señora Díaz, tengo esa junta en media hora. ¿Está lista para irnos? Asentí, agradecida por la excusa para terminar esta confrontación. Sí, vámonos. Mientras nos alejábamos, Rodrigo gritó detrás de nosotros. «Esto no ha terminado, Lucía. Vas a darte cuenta de tu error». Alejandro se detuvo y se volteó lentamente hacia Rodrigo. «Señor, le sugiero que no moleste más a mi esposa. Tengo los recursos y las conexiones necesarias para asegurarme de que eso no suceda. ¿Me entiende?» El tono de Alejandro era educado, pero había algo en sus ojos que hizo que Rodrigo retrocediera un paso. ¿Me está amenazando? Le estoy advirtiendo, corrigió Alejandro. Hay una diferencia importante. Nos alejamos sin mirar atrás. Carlos nos esperaba junto al auto, y pude ver en su expresión que había presenciado al menos parte de la escena. Una vez dentro del auto, Alejandro me miró con preocupación. ¿Está bien? Me tomé un momento para evaluar cómo me sentía. Esperaba estar destrozada, llorando, devastada por la confirmación de la traición de Rodrigo. Pero no era eso lo que sentía. Estoy enojada, dije finalmente. Muy enojada, pero también aliviada. ¿Aliviada? Sí, ahora sé que no me estoy volviendo loca. Que todas esas veces que sentí que algo estaba mal, tenía razón. Que todas esas excusas de trabajo extra y emergencias médicas eran mentiras. Alejandro asintió. La intuición femenina rara vez se equivoca. ¿Y tú? Pregunté. ¿No te arrepientes de haberte metido en todo este drama? Me miró con esa expresión seria que ya estaba empezando a conocer. Señora Díaz, yo no huyo de los problemas. Los resuelvo. El auto de Alejandro era impresionante. Un BMW Serie 7 negro con interiores de cuero beige que olía a lujo discreto. Mientras Carlos manejaba por las calles de la Ciudad de México, yo observaba a Alejandro desde el asiento trasero. Tenía el ceño fruncido y escribía mensajes en su teléfono con movimientos rápidos y precisos. ¿Problemas en el trabajo? Pregunté. Estoy cancelando la junta, respondió sin levantar la vista. Creo que necesita tiempo para procesar lo que acaba de pasar. No tienes que cancelar nada por mí. Estoy bien. Me miró entonces, esos ojos oscuros estudiando mi rostro como si tratara de leer mis pensamientos. Señora Díaz, acaba de descubrir que su ex prometido la engañó durante 6 meses y que va a tener un hijo con otra mujer. Es normal que necesite procesar esta información. La forma en que decía señora Díaz me hacía sentir extraña. No era condescendiente, sino respetuosa, como si realmente me considerara su esposa, a pesar de las circunstancias. ¿A dónde vamos entonces? A casa. Quiero que conozca dónde va a vivir. ¿Dónde va a vivir? Hablaba como si fuera un hecho consumado, como si realmente fuéramos a construir una vida juntos. Parte de mí debería haberse sentido presionada, pero en cambio me sentía curiosa. ¿Cómo es tu casa? Grande, respondió simplemente. Tal vez demasiado grande para una persona sola. Carlos nos miró por el espejo retrovisor con una sonrisa. El señor Díaz es muy modesto,
La casa tiene 12 habitaciones, piscina, gimnasio y un jardín de 2 hectáreas. Carlos, dijo Alejandro con tono de advertencia. Lo siento, señor, pero la señora Díaz debería saber que se está mudando a un lugar muy hermoso. Mientras atravesábamos las colonias exclusivas del oeste de la ciudad, pensé en mi pequeño departamento en la Roma Norte. 2 habitaciones, una sala diminuta y una cocina que apenas cabía una persona. Todo lo que había acumulado en mis 28 años de vida cabía en ese espacio. ¿Qué pasa con mis cosas? ¿Pasa con...? Pregunté de repente. Carlos puede ir por ellas mañana. O podemos ir juntos si prefiere. No creo que sea buena idea que vayas conmigo. Rodrigo podría estar ahí esperándome. Alejandro me miró con expresión seria. Precisamente por eso debería acompañarla. Llegamos a una zona que no conocía bien, donde las casas estaban separadas por grandes jardines y muros altos. Carlos se detuvo frente a un portón de hierro negro que se abrió automáticamente. La entrada tenía árboles a ambos lados que formaban un túnel natural hacia la casa. Cuando la vi, se me cortó la respiración. No era ostentosa como esperaba, sino elegante. 2 pisos de piedra clara con grandes ventanales y una arquitectura que mezclaba lo moderno con lo clásico. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con flores que añadían color sin ser excesivas. Es hermosa, dije sin poder evitarlo. Me alegra que le guste, respondió Alejandro. Será su hogar ahora. Carlos abrió mi puerta y Alejandro me ofreció su brazo para ayudarme a bajar. Era un gesto anticuado, pero que me hizo sentir cuidada. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Una mujer de unos 50 años, vestida con un uniforme azul marino, nos recibió con una sonrisa cálida. Señor Díaz, bienvenido a casa. Y usted debe ser la señora Díaz, me dijo. Soy Carmen, el ama de llaves. Mucho gusto, Carmen, respondí, sintiéndome un poco abrumada por la formalidad. Carmen lleva conmigo 8 años, explicó Alejandro. Ella se encarga de que la casa funcione perfectamente. Entramos a un vestíbulo con pisos de mármol y una escalera curva que subía al segundo piso. Las paredes tenían arte moderno que no reconocí, pero que se veía caro. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. ¿Le gustaría un tour por la casa?, preguntó Carmen. Claro, respondí, todavía tratando de procesar que este lugar sería mi hogar. Mientras Carmen me mostraba las diferentes habitaciones, Alejandro nos siguió en silencio. La sala principal tenía muebles de diseño en tonos grises y blancos, con una chimenea que imaginé sería perfecta en invierno. La cocina era un sueño, con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla central donde podrían cocinar varias personas a la vez. ¿Cocina usted, señora Díaz?, preguntó Carmen. Un poco, nada muy elaborado. Yo me encargo de la mayoría de las comidas, pero la cocina está siempre disponible si gusta usarla. Subimos al segundo piso donde estaban las habitaciones. Carmen abrió una puerta doble y entramos a lo que claramente era la habitación principal. Era enorme, con una cama king size, un área de estar con 2 sillones y ventanales que daban al jardín trasero. Tenía 2 walk-in closets y un baño que era más grande que mi sala anterior. Esta es su habitación, dijo Alejandro. Yo uso la habitación del otro lado del pasillo. Me sorprendió que no asumiera que dormiríamos juntos. Después de todo estábamos casados. Pero agradecí que me diera espacio para ajustarme a la situación. ¿Y si no funciona?, pregunté de repente. Este matrimonio, digo, si nos damos cuenta de que fue un error. Alejandro me miró con esa expresión seria que ya estaba empezando a conocer. Entonces hablaremos y tomaremos las decisiones necesarias. Pero por ahora, ¿por qué no se da la oportunidad de ver qué pasa? Su respuesta me tranquilizó. No había presión, no había expectativas irreales, solo una invitación a explorar las posibilidades. Carmen nos dejó solos para que pudiera terminar de ver la habitación. Me acerqué a los ventanales y vi una piscina rodeada de tumbonas y un área de barbacoa. El jardín se extendía más allá, con árboles frutales y un pequeño gazebo. ¿Siempre has vivido solo aquí?, pregunté. ¿Los últimos 3 años? Sí. ¿Y antes? Antes estaba casado. La revelación me tomó por sorpresa. No había pensado en la posibilidad de que hubiera estado casado antes. ¿Qué pasó? Alejandro se acercó al ventanal junto a mí, manteniendo cierta distancia, pero lo suficientemente cerca para que pudiera ver su perfil. Se enamoró de otro hombre. Un médico, curiosamente. La ironía no se me escapó. ¿Un médico como Rodrigo? Muy parecido. Carismático, manipulador, muy bueno para hacer que las mujeres se sintieran especiales hasta que encontraba algo mejor. ¿Cuánto duró el matrimonio? 5 años. Aunque los últimos 2 fueron más una actuación que un matrimonio real. Me volteé para mirarlo completamente. ¿Y por eso te casaste conmigo? ¿Para vengarte de los médicos infieles? Alejandro sonrió, y fue la primera vez que vi una sonrisa genuina en su rostro. No.
Me casé con usted porque vi a una mujer inteligente y fuerte que merecía algo mejor que ser abandonada en el altar. Y porque cuando me preguntó si quería casarme con usted, me pareció la propuesta más honesta que había escuchado en años. Su respuesta me hizo sentir algo cálido en el pecho. No era amor, todavía no, pero era respeto. Y después de años de sentirme como si tuviera que suplicar por la atención de Rodrigo, el respeto se sentía revolucionario. Mi teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era un número desconocido. Diga, Lucía, habla la doctora Mendoza del Hospital San José. Reconocí el nombre. Era donde trabajaba Rodrigo. ¿Qué necesita, doctora? Tengo entendido que usted y el doctor Rodrigo Herrera cancelaron su boda. Llamo porque tengo noticias sobre el puesto que él solicitó en nuestro departamento de cardiología. Doctora, creo que hay un malentendido. Rodrigo y yo ya no estamos juntos. Cualquier comunicación laboral debería ser directamente con él. Entiendo. Es que él puso su nombre como contacto de emergencia y referencia personal. Pero si ya no están juntos... Ya no estamos juntos, confirmé. De hecho, me casé ayer con otra persona. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Oh, bueno, en ese caso necesitaré que el doctor Herrera actualice su información. Gracias por aclarar la situación. Cuando colgué, Alejandro me estaba observando con curiosidad. ¿Problemas laborales de su ex? Parece que todavía me tiene como referencia personal en el hospital donde quiere trabajar. ¿Y qué piensa hacer al respecto? La pregunta me hizo reflexionar. El Rodrigo que yo conocía era ambicioso y calculador. Haber puesto mi nombre como referencia no había sido un descuido, sino una estrategia. Sabía que yo siempre lo apoyaba, que siempre decía las cosas correctas para hacerlo quedar bien. Creo que es hora de que Rodrigo aprenda a conseguir trabajos por sus propios méritos, dije finalmente. Alejandro asintió con aprobación. Me parece justo. En ese momento, Carmen tocó la puerta. Disculpen la interrupción. Señor Díaz, tiene una llamada urgente de la oficina. Dígales que llamo en 5 minutos, respondió Alejandro. Señor, dijeron que era sobre el proyecto del Hospital Metropolitano. Vi cómo Alejandro se tensó ligeramente. ¿El Hospital Metropolitano?, pregunté. ¿No es ese el hospital privado más exclusivo de la ciudad? Sí, mi empresa está construyendo una nueva ala para ellos. ¿Qué tipo de empresa tienes? Construcción y desarrollo inmobiliario. Principalmente hospitales, clínicas y centros médicos. Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Alejandro, ¿qué tan bien conoces el sector médico de la ciudad? Bastante bien. ¿Por qué? ¿Y conoces las reputaciones de los diferentes médicos? ¿Quiénes son buenos profesionales y quiénes no? Alejandro me miró con curiosidad creciente. Tengo contactos que me mantienen informado. Es importante saber con quién haces negocios en este sector. ¿A dónde quiere llegar? Rodrigo está buscando trabajo en el Hospital San José. Es un puesto importante, en cardiología. ¿Conoces a alguien ahí? Conozco al director general. ¿Por qué? Sentí una satisfacción fría instalándose en mi pecho. Porque creo que el director debería saber exactamente qué tipo de hombre es Rodrigo Herrera antes de contratarlo. Alejandro me estudió por un momento y luego sonrió. No era una sonrisa amable, sino la sonrisa de alguien que reconocía a un igual. Señora Díaz, creo que vamos a llevarnos muy bien. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rodrigo. ¿Vas a contestar?, preguntó Alejandro. Miré la pantalla del teléfono, pensando en todas las veces que había corrido a contestar sus llamadas, en todas las veces que había reorganizado mi vida para acomodar sus horarios y necesidades. No, dije apagando el teléfono. Ya no. Alejandro asintió con aprobación. Excelente decisión. ¿Y ahora, le gustaría que pidamos algo de cenar? Carmen hace una lasaña extraordinaria. Me encantaría. Mientras bajábamos las escaleras, me di cuenta de que por primera vez en años, tenía hambre. Realmente hambre. Como si mi cuerpo finalmente hubiera dejado de estar en modo de supervivencia constante. Alejandro, dije cuando llegamos a la sala. ¿Sí? Gracias. Por todo. Por casarte conmigo, por traerme aquí, por no juzgarme por haber tomado una decisión tan impulsiva. No fue impulsiva, respondió. Fue inteligente y valiente. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No sabía si este matrimonio funcionaría a largo plazo, pero sabía que Alejandro era un hombre que cumplía sus promesas. Y después de años con alguien que no las cumplía, eso se sentía como un milagro. 3 días después, estaba sentada en la oficina de Alejandro cuando Carmen anunció una visita inesperada. Señora Díaz, hay una joven embarazada que dice llamarse Martina. Insiste en hablar con usted. Alejandro levantó la vista de sus documentos. ¿Quiere que le diga que se vaya? No, déjala pasar. Déjala. Tengo curiosidad por saber qué quiere ahora. Martina entró luciendo demacrada.
Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Se sentó frente a mí sin que la invitara. Lucía, necesito hablar contigo. Es sobre Rodrigo. ¿Qué pasa con él? Nos dejó. A mí y al bebé. Dice que todo esto es culpa mía, que arruiné su vida al contarte la verdad. Sentí una mezcla de satisfacción y pena. Satisfacción porque Rodrigo estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Pena por Martina y el bebé que no tenían culpa de los errores de su padre. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? Nada. Solo quería que supieras que tenías razón sobre él. Es un cobarde. En cuanto las cosas se complicaron, huyó. Alejandro se acercó y puso una mano protectora en mi hombro. ¿Te está molestando para que vuelvas con él? Martina negó con la cabeza. No. Pero sí está desesperado. Perdió el trabajo en el Hospital San José. Al parecer, alguien le contó al director sobre su situación personal. Miré a Alejandro, quien mantuvo una expresión perfectamente neutral. ¡Qué lástima!, dije sin emoción, pero estoy segura de que encontrará algo más. Lucía, también quería pedirte perdón. Sé que lo que hice estuvo mal. Sabía que ustedes estaban comprometidos y aún así, Martina, para. No necesito tus disculpas. Lo que necesitas es cuidar de ti y de tu bebé. No andar disculpándote por los errores de Rodrigo. ¿No me odias? La pregunta me sorprendió. Esperaba odiarla, pero cuando la miraba, solo veía a una mujer joven y embarazada que había sido manipulada por el mismo hombre que me había manipulado a mí. No te odio, me das pena. Rodrigo te convenció de que yo era el obstáculo entre ustedes, cuando en realidad tú eras solo la distracción del momento. Martina comenzó a llorar. Tienes razón, cuando me dejó, me dijo que nunca había planeado dejar a su esposa por mí, que yo era solo una aventura que se complicó. ¿Su esposa? Así me llamaba, su esposa, como si ustedes ya estuvieran casados. La revelación me golpeó. Para Rodrigo, yo ya era su esposa en todo menos en el papel. Alguien que daba por sentada mientras se divertía con otras mujeres. Martina, ¿sabes qué hospitales están contratando?, preguntó Alejandro de repente. Ella lo miró confundida. ¿Por qué? Porque conozco varios directores médicos. Si está buscando un buen ginecólogo para su embarazo, puedo recomendarle algunos. La amabilidad inesperada de Alejandro hacia Martina me confirmó algo. Era un hombre que sabía distinguir entre las víctimas y los villanos. Gracias, murmuró Martina. Rodrigo era mi médico también, así que ahora estoy sin atención prenatal. Carlos puede darle algunos nombres antes de que se vaya, dijo Alejandro. Buenos médicos que no cobran fortunas. Después de que Martina se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Tú llamaste al Hospital San José?, le pregunté a Alejandro. Llamé al director para actualizar referencias. Le mencioné que había algunos cambios en el estado civil del doctor Herrera que podrían afectar su estabilidad profesional. ¿Y eso fue suficiente para que no lo contrataran? Los hospitales privados no solo contratan habilidades médicas, contratan reputaciones. Un médico que abandona a su prometida embarazada en el altar no es exactamente el tipo de imagen que quieren proyectar. Martina no está embarazada de mí, pero el director no necesita saber todos los detalles. Solo necesita saber que hay drama personal que podría afectar el trabajo. Me recosté en la silla, procesando la información. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dije finalmente. ¿Qué? Que durante 6 años yo fui la que limpiaba todos sus desastres. Cuando llegaba tarde a las citas, yo inventaba excusas. Cuando trataba mal a los pacientes, yo suavizaba las situaciones. Siempre fui yo quien se encargaba de que su reputación se mantuviera intacta. Y ahora no tiene a nadie que haga eso por él. Exacto, y está descubriendo lo que pasa cuando tienes que enfrentar las consecuencias de tus propios actos. Alejandro sonrió con esa sonrisa fría que estaba empezando a adorar. Señora Díaz, creo que está empezando a disfrutar esto. Tenía razón. Por primera vez en años me sentía poderosa. Una semana después, Rodrigo apareció en la puerta de la mansión. Carmen me avisó que había un hombre insistiendo en verme, negándose a irse. Dile que se vaya o llamo a seguridad, le dije a Alejandro, quien estaba revisando contratos en su estudio. Mejor hablemos con él. Es hora de que sepa exactamente dónde está parado. Salimos juntos al jardín delantero donde Rodrigo esperaba junto a su auto. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía barba de varios días y su ropa estaba arrugada. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Lucía, por favor, necesito hablar contigo a solas. Todo lo que tengas que decirme puedes decirlo frente a mi esposo. ¿Tu esposo?, gritó. Llevas una semana casada con él. Estuviste conmigo 6 años. Y durante esos 6 años me mentiste constantemente. Respondí con calma. Alejandro no me ha mentido ni una sola vez. Rodrigo se acercó un paso, pero Alejandro se interpuso inmediatamente. Le sugiero que mantenga su distancia. ¿Sabes lo que este hombre te está haciendo?, me gritó Rodrigo por encima del hombro de Alejandro. Está arruinando mi carrera.
Llamó a todos los hospitales de la ciudad contando mentiras sobre mí. No son mentiras si son verdad, respondí. ¿O vas a negar que me engañaste con Martina durante 6 meses? Eso no tiene que ver con mi trabajo. Claro que sí. Si no puedes ser honesto en tu vida personal, ¿cómo van a confiar en que seas honesto con los pacientes? Rodrigo me miró como si no me reconociera. ¿Qué te hizo este hombre? La Lucía que yo conocía era bondadosa, comprensiva. La Lucía que tú conocías era ingenua. Lo interrumpí. Pero ya no. Lucía, estoy arruinado. No puedo conseguir trabajo en ningún lado. Mi reputación está destruida, como estaba destruido mi corazón cuando me abandonaste en el altar. Pero yo te amo, siempre te he amado. Lo de Martina fue un error. Un error de 6 meses que resultó en un embarazo, dije. Muy conveniente. Rodrigo se volteó hacia Alejandro. ¿Cuánto quieres? ¿Dinero? ¿Contratos? Dime qué necesitas para que dejes a mi mujer en paz. Alejandro sonrió fríamente. Su mujer me pidió que me casara con ella. Y a diferencia de usted, cuando una mujer me pide algo, yo lo hago. Ella no te ama, solo está confundida. Tal vez, pero está confundida conmigo, no con usted. Y esa es la diferencia. Rodrigo se desesperó. Lucía, por favor, ¿podemos ir a terapia de pareja? Podemos arreglar esto. ¿Terapia de pareja? Me reí sin humor. ¿Con qué dinero? ¿No acabas de decir que estás arruinado? Conseguiré trabajo. En otra ciudad si es necesario. Perfecto. Te sugiero que lo hagas. Lejos. Muy lejos. Rodrigo me miró con odio puro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Mereces a este hombre. Ustedes son iguales. Fríos. Calculadores. Sin corazón. Gracias. Respondí. Lo tomo como un cumplido. Rodrigo se acercó a mí con agresividad, pero Alejandro lo detuvo agarrándolo del brazo. Ya es suficiente. Retírese ahora o llamo a la policía. ¡Esto no ha terminado!, gritó Rodrigo mientras se alejaba. No pueden arruinarme así. Ya nos arruinamos nosotros solos, le grité de vuelta. Nosotros solo estamos asegurándonos de que enfrentes las consecuencias. Cuando el auto de Rodrigo desapareció, Alejandro me puso una mano en la cintura. ¿Está bien? Mejor que bien. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Que por primera vez no siento culpa. Antes, cada vez que Rodrigo se molestaba conmigo, yo me sentía terrible, como si todo fuera mi culpa. Pero ahora sé que él se buscó todo esto. Porque ahora puede ver la situación con claridad. Exacto. Y es liberador. Alejandro me miró con admiración. Señora Díaz, está más hermosa cuando está enojada. Por primera vez desde que lo conocía, me sonrojé. ¿Eso crees? Definitivamente. La ira le sienta bien. Entonces vamos a llevarnos muy bien, porque todavía no he terminado con mi venganza. Alejandro sonrió. No esperaba menos de mi esposa. Un año después, estaba de pie en el balcón de la nueva clínica privada que Alejandro y yo habíamos abierto juntos. Clínica Díaz Martín, decía el letrero dorado en la entrada. Había insistido en mantener mi apellido de soltera en el negocio, una decisión que Alejandro había apoyado completamente. La doctora Mendoza está aquí para la entrevista, me informó mi nueva asistente, Patricia. Hazla pasar, por favor. Durante los últimos meses, me había convertido en la directora administrativa de nuestra clínica. Alejandro había descubierto que tenía un talento natural para los negocios, algo que Rodrigo nunca había notado porque siempre me había visto como su apoyo, nunca como su igual. La doctora Mendoza entró a mi oficina con una sonrisa nerviosa. Era la misma que había llamado hace un año preguntando sobre Rodrigo. Señora Díaz, gracias por considerarme para el puesto de jefa de cardiología. El currículum es impresionante, doctora, pero tengo que preguntarle algo antes de continuar. Por supuesto. ¿Qué sabe sobre el doctor Rodrigo Herrera? Su expresión cambió inmediatamente. ¿Se refiere al médico que perdió su licencia el mes pasado? Esta información era nueva para mí. Me las arreglé para mantener la compostura. ¿Perdió su licencia? Sí. Hubo denuncias de varios pacientes sobre negligencia médica y conducta inapropiada. Al parecer, tenía problemas con el alcohol y, bueno, con las enfermeras. Sentí una satisfacción fría corriendo por mis venas. Rodrigo finalmente había enfrentado las consecuencias de todos sus actos, no solo los que me habían afectado a mí. Entiendo. ¿Y usted trabajó con él? Brevemente, hace 2 años. Fue una experiencia desagradable. Era arrogante, irresponsable y trataba mal al personal femenino. Perfecto. Esa honestidad es exactamente lo que busco en mi equipo. Bienvenida a la clínica Díaz Martín, doctora Mendoza. Después de que se fue, llamé a Alejandro para contarle las noticias.
¿Perdió la licencia?, preguntó desde su oficina en el piso de abajo. Completamente. Negligencia médica, alcoholismo y acoso sexual. Me sorprende que haya durado tanto tiempo. A mí no. Siempre fui yo quien cubría sus errores, quien suavizaba las situaciones cuando trataba mal a la gente. Sin mí, su verdadera naturaleza finalmente salió a la luz. ¿Y cómo se siente al respecto? Reflexioné por un momento antes de responder, aliviada y agradecida de haber salido de esa relación antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, mientras revisaba los informes financieros de la clínica, Patricia me anunció otra visita. Señora Díaz, hay una mujer con un bebé que dice conocerla. Se llama Martina. Hazla pasar. Martina entró cargando a un bebé de unos 6 meses. Se veía completamente diferente a la última vez que la había visto. Tenía el cabello bien peinado, ropa limpia y una sonrisa genuina en el rostro. Lucía, espero que no te moleste que haya venido sin avisar. Para nada. Te ves muy bien, Martina. Gracias. Quería presentarte a Diego, dijo, alzando al bebé. Y quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por haberme dado la dirección de esos médicos que recomendó tu esposo. El doctor García ha sido maravilloso durante todo el embarazo y el parto. Miré al bebé, que tenía los ojos claros y el cabello oscuro. Se parecía a Rodrigo, pero había algo en su expresión que era completamente diferente. Había paz en sus ojos, algo que nunca había visto en su padre. Es hermoso, Martina, y es solo mío, dijo con orgullo. Rodrigo renunció a todos sus derechos de paternidad hace 3 meses. No quería nada que ver con Diego. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviada. Al principio pensé que sería terrible criarlo sola, pero ahora me doy cuenta de que es mejor así. Diego no necesita crecer con un padre que no lo quiere realmente. ¿Y qué vas a hacer ahora? Empecé a estudiar administración de empresas. Quiero abrir mi propia guardería. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Eres feliz con Alejandro? La pregunta me hizo sonreír genuinamente. Sí, soy feliz, muy feliz. Se nota, te ves poderosa. Me siento poderosa. Después de que Martina se fue, me quedé pensando en lo diferentes que eran nuestras vidas ahora comparado con un año atrás. Ella había encontrado la fuerza para ser madre soltera y perseguir sus propios sueños. Yo había descubierto talentos que nunca supe que tenía y había construido una vida que realmente quería. Alejandro apareció en la puerta de mi oficina. ¿Todo bien? Mejor que bien. ¿Sabes qué día es hoy? Martes. Es el aniversario de nuestra boda. Alejandro sonrió y se acercó a mi escritorio. ¿Y cómo quiere celebrarlo, señora Díaz? Con champán y contándote algo importante. ¿Qué cosa? Me levanté y caminé hacia él, poniéndome de puntillas para susurrarle al oído. ¿Que ya no me casé contigo por despecho o por venganza? ¿No? No. Ahora me quedo contigo porque te amo. Era la primera vez que se lo decía, y vi cómo sus ojos se llenaron de una emoción que no había visto antes. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Continué. ¿Qué? Que este amor se construyó sobre bases reales. Respeto, admiración, confianza. No sobre mentiras y manipulación. Alejandro me tomó de la cintura y me acercó hacia él. Te amo también, Lucía. Desde el momento en que tuviste el valor de preguntarme si quería casarme contigo. Nos besamos en mi oficina, rodeados de los informes de nuestra clínica exitosa, con el sonido de la vida bullendo afuera. Era el tipo de beso que confirmaba que habíamos tomado la decisión correcta. Cuando nos separamos, Alejandro me miró con esa sonrisa que había aprendido a amar. ¿Sabes qué es lo irónico de toda esta situación? ¿Qué? Que Rodrigo pensó que te estaba arruinando la vida cuando te abandonó en el altar. Pero en realidad, te estaba dando la oportunidad de encontrar tu verdadera felicidad. Y mi verdadero poder, añadí. Y tu verdadero poder. Esa noche, mientras cenábamos en casa, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Rodrigo. Supe de la clínica. Felicidades. Te mereces todo el éxito. Solo quería que supieras que me voy del país, a empezar de nuevo en otra parte. Espero que seas feliz, Lucía. De verdad. Le mostré el mensaje a Alejandro, quien lo leyó sin expresión. ¿Vas a responder? No, dije, borrando el mensaje. Ya no tengo nada que decirle. ¿Y cómo te sientes? Como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo de mi vida. Alejandro alzó su copa de vino. Por los nuevos comienzos, repetí, brindando con él, mientras miraba alrededor de nuestra casa, con las fotos de nuestra boda real que habíamos celebrado 6 meses después de la primera ceremonia, con nuestros planes de expansión para la clínica esparcidos sobre la mesa, con Alejandro sonriéndome desde el otro lado de la mesa como si yo fuera lo más valioso en su mundo. Me di cuenta de algo fundamental. La venganza había sido satisfactoria, sí. Ver a Rodrigo enfrentar las consecuencias de sus actos había sido gratificante, pero lo que realmente me había llenado de alegría no era su caída, sino mi ascenso. No era la mujer que había sido abandonada en el altar. Era la mujer que había tomado esa traición y la había convertido en la oportunidad de construir la vida que realmente quería. Y eso, definitivamente,
Era una victoria que ningún hombre podría quitarme jamás.